Bueno, entonces vamos a ver el tema de reacciones químicas. Bueno, primero que nada, nosotros debemos de saber que en nuestra vida se van a producir cambios. Muchos de los cambios van a ser cambios de la materia, en donde de un momento a otro la materia va a cambiar de estado físico. Y a estos cambios físicos los podemos reconocer de manera fácil cuando nosotros dejamos un cubito de hielo en el sol y este se descongela. O cuando nosotros ponemos líquido en el refrigerador, específicamente en el congelador, y entonces se congela. También podemos ver los cambios físicos cuando los alimentos se echan a perder o cuando las sustancias, después de dejarlas cierto tiempo, se mezclan o cómo es que otras se separan. Estos cambios de la materia de estado sólido, de estado líquido y de gaseoso son algunos ejemplos de cambios físicos, ¿sale? Y cambios físicos les llamamos a que las moléculas van a seguir siendo las mismas, pero lo que cambia es la unión entre ellas. Entonces, nosotros tenemos los tres estados de la materia que siempre conocemos: el sólido, el líquido y el gaseoso. Pero algo que debemos de conocer es que cuando el estado sólido pasa a ser un gas, a esto le vamos a conocer como sublimación. Y cuando el gas pasa a un estado sólido, lo llamamos sublimación inversa, que sería como que la sublimación, el cambio físico más drástico que podemos nosotros ver. Cuando los líquidos se convierten a sólidos, lo conocemos como solidificación, que es, por ejemplo, cuando nosotros ponemos los famosos hielos en el congelador, que son primero líquidos y después ya se vuelven sólidos. O de sólidos a líquidos, gracias al efecto de la temperatura, a este proceso le conocemos como fusión. De igual forma, cuando el líquido se convierte en gas gracias a la temperatura, y se desprende vapor, a este proceso lo conocemos como vaporización. Y cuando un gas se vuelve líquido por acción igualmente de la temperatura y de los fenómenos físicos, se llama condensación. Y bueno, esas son las reacciones físicas. Las reacciones químicas, en las reacciones químicas no solamente se modifica el aspecto, como sucedía con las reacciones físicas, sino también que la sustancia va a ser otra. ¿Qué quiere decir? Que a partir de unas sustancias, de dos sustancias, se van a producir dos sustancias que van a ser completamente distintas. Y a este cambio de sustancias se les va a conocer como reacciones químicas. ¿Sale? Y para que existan reacciones químicas, tenemos que tener reactivos, que los reactivos son los productos iniciales, y los productos propiamente, que es lo que se forma a partir de los reactivos. Entonces, en todas las reacciones químicas, las sustancias iniciales, las que empiezan el proceso, se van a llamar reactivos. Y las sustancias nuevas que se van a formar a partir de la mezcla de los reactivos van a ser los productos. ¿Alguna duda? No. Bueno, muy bien, vamos a seguir con la siguiente. Entonces, ¿cómo se van a transformar unas moléculas a otras? Pues muy sencillamente van a modificar su estructura atómica. En lo que sucede con las reacciones es que las moléculas de las distintas sustancias que tenemos como reactivos van a chocar unas como contra otras. Es decir, los átomos se van a separar y posteriormente se vuelven a unir formando un producto, nada más que su unión ya no va a ser como en los reactivos, sino que se van a unir de forma diferente. Esto es lo que sucede en una reacción química. Va a dar lugar a moléculas distintas a las que teníamos al principio y que van a estar unidas de forma diferente. Por lo tanto, las sustancias van a cambiar y las propiedades físicas de esas sustancias químicas también van a cambiar. Entonces, recordando un poco, los reactivos son las sustancias que existen antes de la reacción química y la flechita nos indica un cambio. Cuando sucede este cambio, lo que tenemos adelante de la flechita ya son los productos. ¿Qué quiere decir? Son las nuevas sustancias que se van a formar
después de esta reacción química o del intercambio de energía de los reactivos. ¿Cuáles son las características de una reacción química? Que es algo que se deben de aprender. Siempre se van a caracterizar por la formación de precipitados. Van a formar gases que van a ser acompañados de cambios de temperatura. Puede ser que aumente la temperatura o que disminuya. La gran mayoría de veces la temperatura aumenta. Y va a existir desprendimiento de luz y de energía. En una reacción química siempre va a haber reglas, es decir, siempre va a haber como unos pasos. En toda la reacción se van a conservar los átomos y las cargas. Si hay iones, obviamente en la gran mayoría hay iones, porque estamos hablando de sustancias eléctricas. Entonces, no puede ocurrir un proceso de oxidación o de reducción aislado, es decir, no se pueden formar nuevas sustancias de la noche a la mañana, sino que siempre van a ocurrir de forma simultánea. En el momento que se separan los reactivos, se forman nuevos productos. Y no se pueden formar productos que reaccionen energéticamente con alguno de los productos obtenidos. Si ya los productos se están formando y se forman nuevas sustancias, estos productos no van a chocar entre sí, porque si no, entonces los productos se llamarían reactivos. Todo lo que se llame producto quiere decir que ya no va a interaccionar entre sí. Lo que se llame reactivo sí va a interaccionar entre sí. Por eso es que se forman los productos. Entonces, durante una reacción química, ¿qué es lo que pasa con los átomos? Primero que nada, se van a romper los enlaces que estaban uniendo los átomos. Luego, los átomos se van a reorganizar. ¿Qué quiere decir? Que van a cambiar de posición entre ellos y se van a formar nuevos enlaces, que son como las tres propiedades de una reacción química. Y van a existir muchas leyes de las ecuaciones químicas. La primera es la ley de la conservación de la masa y esta la propuso Lavoisier. Y Lavoisier nos dice que en toda reacción química la masa total permanece constante y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque no se están cambiando de productos o más bien de reactivos, no se cambian, sino que permanecen los mismos, nada más que en diferente orden. Lo cual quiere decir que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. ¿Por qué? Porque no estamos metiendo un reactivo nuevo. Otra persona que nos habla es de las proporciones constantes. Esto lo dice Proust. Y Proust, es científico, dice, en una reacción química, las cantidades de las sustancias que intervienen, es decir, las que reaccionarán, estarán en una proporción fija. Por eso se llama de las proporciones constantes. ¿Y qué tipo de reacciones tenemos? Tenemos reacciones de síntesis o de adición. ¿Cómo se forman las reacciones de adición, doctor? Es cuando tenemos dos sustancias que se van a unir para formar una más compleja o de mayor masa molecular. Estas siempre van a tener la característica que vamos a tener antes de la flechita una suma. La suma significa adición, que le vamos a agregar algo. Entonces, la formación de amoníaco viene a partir de la siguiente fórmula de la interacción con el nitrógeno. Con 3 moléculas de hidrógeno se forma el amoníaco. No puede poner la flechita, pero puse ese signo. Luego, el ácido clorhídrico es la suma del cloro con el hidrógeno formando 2 moléculas de hidrógeno y cloro que se unen y forman el ácido clorhídrico. Y el cloro de sodio es cuando la interacción en los reactivos, que es el sodio y el cloro, con 2 moléculas formando 2 de cloruro de sodio. Esas son las reacciones de adición, que siempre se van a expresar por una suma, donde se suman 2 reactivos y se forma un producto. ¿Alguna duda? No. La siguiente es de sustitución. Y para las de sustitución debemos estar bien pendientes porque siempre vamos a tener 2 reactivos iniciales que se van a sumar con un reactivo libre. Y este reactivo libre, después de la flechita, ya va a estar unido a uno de los reactivos que aparecen juntos. El ejemplo más claro, pues está en esta oración que dice A más B
que son dos reactivos que están juntos, más C, que es un reactivo libre, va a formar AC más B. Aquí dice, un ejemplo de esta sustitución es el usado en la industria de la metalúrgica para la obtención de hierro puro. A partir de dos moléculas de pirita o de matiel de óxido de hierro 3, cuando estos interaccionan con el carbono va a sustituir al hierro. Y es lo que vemos abajo. Dos moléculas de pirita más, ahí son más, y vemos el carbono ahí, que está sumándose, y luego vemos que el carbono ya no está solo como parecía como reactivo, sino que ya está interaccionando con el azufre y formando dos moléculas de hierro. Esta es un ejemplo muy clásico de reacciones de sustitución. Entonces, las reacciones de sustitución son fáciles de identificar. Simplemente se intercambian los reactivos uno por otro para aparecer ahora juntos en los productos. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver una de adición con una de sustitución, porque en la de adición no existen compuestos que estén juntos como reactivos. Ahora, las de doble sustitución, para mi entender, son todavía más fáciles. A estas de doble sustitución también se les conoce como de doble desplazamiento. Y aquí les van a poner dos moléculas que aparecen juntas y de momento, después de la flechita, entre estas dos se van a intercambiar cada uno de los reactivos y ahora van a aparecer juntas pero de distinto modo. En mi diapositiva les puse que se presentan cuando las sustancias reaccionantes, es decir, las que están antes de la flecha, están en estado iónico por encontrarse en solución y luego se combinan los iones con mucha facilidad para formar nuevas sustancias, que es lo que sucede después de la flechita, pero que van a permanecer estables en un medio reaccionante. ¿Qué quiere decir? Que no se van a perder ninguno de estos reactivos, sino que van a aparecer, pero eso sí se van a intercambiar como si fueran los novios que se comparten las parejas. Una pareja se va a intercambiar con otra pareja y entonces van a aparecer los cuatro en diferente orden, lo que sería la reacción AB más CD, luego C se va a intercambiar con B y entonces vamos a tener AC más BD. Esas son las de doble sustitución, porque obviamente estamos viendo que se sustituyen los reactivos dos veces. Y luego tenemos las más sencillas, que son las de descomposición. A ustedes les ponen una molécula que está totalmente unida, que es compleja porque es larga, luego les ponen una flechita y les ponen ahora los elementos pues despedazados sin una suma. A esta se les conoce como reacción de descomposición, que es cuando un elemento reacciona y forma sustancias simples, pero para que forme estas sustancias simples siempre se tiene que utilizar energía. Entonces, muchas de las veces, en vez de ponerles una flechita en la oración o en el ejemplo, les ponen un triangulito. El triangulito significa calor. Entonces, si no encuentran la flechita que están viendo aquí en estos ejemplos, pueden encontrar un triangulito y eso significa que se ocupó calor y eso significa que se están desintegrando los reactivos. En las reacciones reversibles van a ser las más fáciles de identificar de todas, porque en estas vamos a tener una flechita que va a apuntar hacia los dos lados. ¿Y por qué apunta hacia los dos lados? Porque tanto se pueden integrar estos reactivos como se pueden separar. Y esos son los ejemplos que ustedes pueden ver. Las irreversibles van a tener la característica que les mencioné en las 4 diapositivas anteriores. Las irreversibles son aquellas que una vez que se produce esta reacción ya no pueden volver a su forma original y la flechita siempre va hacia un solo sentido. ¿Cuál es la importancia de las reacciones químicas en nuestra vida? Que se encuentran en todos los ámbitos de la naturaleza, como lo pudimos ver, produciendo reacciones físicas que fueron los cambios de los elementos de la materia a sólido, líquido y gas. Recordemos que todo cuerpo vivo o todo cuerpo inerte, aunque sea inerte, está formado por sustancias y entre las sustancias se dan constantemente reacciones químicas.
como fenómenos de corrosión o de oxidación, que son los que hacen que estos reactivos se separen. En todos los seres vivos van a estar presentes las reacciones químicas. Y aquí les pongo algunos ejemplos, pero hay un chorro de ejemplos que ustedes podrían ocupar. En tanto las plantas, pues las plantas elaboran fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis es la elaboración de la materia orgánica a partir de materia inorgánica. Y estas serían reacciones de síntesis. ¿Por qué? Además de ser de síntesis, también serían irreversibles, porque la materia orgánica cuando se forma ya no se puede volver a formar de manera inorgánica. El metabolismo de los alimentos, es decir, todos los procesos que suceden en nuestro intestino, en el estómago, suceden a partir de reacciones químicas, donde los alimentos que son una masa o un elemento grande, gracias a nuestras enzimas del cuerpo, se van haciendo elementos cada vez más chiquitos. Y estas reacciones son irreversibles. ¿Por qué? Porque todo lo que se forma como producto de la degradación para formar el quimo y el kilo y las sustancias o nutrimentos que absorben nuestro cuerpo ya no se van a poder volver a juntar. Y la visión, el olfato, el sentido del gusto, la respuesta al calor, al dolor, los estímulos nerviosos son producidas a partir de neurotransmisores que para que se forme un neurotransmisor y este neurotransmisor reparte el estímulo nervioso, pues tienen que suceder reacciones químicas. Entonces, en la sociedad, las reacciones químicas siempre han apoyado al ser humano. La tecnología es una muestra de ello, porque a partir de la obtención de energía, nosotros tenemos, por ejemplo, luz eléctrica. A la metalurgia es muy importante. ¿Por qué? Porque la metalurgia se encarga de obtener metales a partir de minerales y obviamente todo ese tipo de reacciones son irreversibles. También el tratamiento del petróleo para convertirse en gasolina, esto sucede a partir de reacciones irreversibles. La elaboración y la conservación de alimentos con todos sus conservadores también tiene que ver con reacciones, estas sí serían reacciones reversibles, porque los alimentos, recuerden que se les ponen conservadores para que posteriormente puedan ser consumibles. Entonces, los conservadores funcionarían como reacciones reversibles y la elaboración de medicamentos que agarran sustancias como reactivos para formar productos que se van a ocupar en la industria farmacéutica para el tratamiento de diversas enfermedades. ¿Cuáles son las desventajas de las reacciones químicas? O sea, como que les planteo un mundo de caramelo de las reacciones químicas, pero la verdad es que también tiene desventajas. Una de las principales desventajas es la contaminación, porque al producirse sustancias nuevas, pues entonces estamos produciendo energía que también se está gastando y a su vez están produciendo productos de desecho. Entonces, algunos productos de desecho pueden ser inofensivos, pero la gran mayoría de los productos que se forman van a desprender contaminantes. Y si la reacción se produce a una magnitud grande, como sucede en las industrias que generan muchos desechos, pues estos provocan un gran problema a la salud pública porque esto se convierte en muchas enfermedades, como por ejemplo la emisión de vapores o de gases tóxicos a partir de la elaboración de alcohol, de cerveza, no sé, muchas de las industrias generan contaminantes. También, obviamente, las reacciones químicas se van a producir de mayor medida en países desarrollados que en países en vías de desarrollo. Entonces, pues todos los países que son las grandes potencias o las grandes industrias, pues van a tener un mayor número de reacciones químicas y a su vez un mayor número de ingresos, que esto va a incrementar la diferencia social, cultural y económica. Y a su vez, pues estas reacciones químicas se van a obtener, como ya les había dicho anteriormente, a partir de productos naturales. Entonces, para obtenerlo a partir de recursos naturales, pues se tienen que destruir bosques, árboles, incluso los manantiales se contaminan. Eso involucra y eso trae como consecuencia destrucción de los espacios naturales y de áreas naturales protegidas para la obtención de materias primas. Y eso sería como que lo más básico y lo principal de acuerdo a las reacciones químicas.